Miren, ha decidido una vez más reafirmar la presencia de, vamos a decir, lo mejor de nuestro material bélico, para no decir otra cosa, para no meternos ahora en un análisis de las condiciones o la idoneidad de ese material. República Dominicana tiene, digamos, lo que todavía queda de un momento en el que interesaba a una de las potencias de la época de la Guerra Fría. El tema del equipamiento que tiene nuestro ejército dominicano. Todavía ahí hay vehículos, por ejemplo, algunos de los blindados ligeros con los que cuenta el ejército dominicano, que son de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Incluso algunos son de las últimas series que salieron de los años 40. La época de Trujillo, y esto dicho sea de paso, no lo digo como un elogio a la dictadura, ni mucho menos, puesto que en la época de Trujillo no hay ninguna institución dominicana que funcionara de acuerdo a la ley, sino a los intereses del dictador. Tanto así que, por ejemplo, las oficinas de inteligencia militar de la época simplemente funcionaban para atacar a los enemigos de Trujillo en el Caribe. Verbigracia está el ejemplo del intento de atentado a Betancourt, por ejemplo, que le salió bastante mal al sátrapa y que originó toda una situación internacional terrible para el país, cuando la Organización de Estados Americanos, que recién estaba por nacer, además de muchísimas otras instituciones, pues comenzaron a señalar la dictadura, comenzaron los embargos de combustible, comenzaron embargos armamentísticos precisamente, y comenzaron otras cosas. A la muerte de Trujillo había una enorme cantidad de material militar. De hecho, tenía la República Dominicana, para los que no lo sepan, una poderosa fuerza aérea que, en cuanto a aviones de combate, transporte, entrenamiento, era sin duda la más numerosa del área y posiblemente una de las más numerosas de toda América Latina. Es más, se dio una situación de la compra de unos aviones donde no había todavía un personal entrenado en el país capacitado para montar esa escuadrilla, y Trujillo se dio a la tarea, se vio a la situación de incluso tener que contratar prácticamente mercenarios, a pilotos con entrenamiento militar en otras naciones, esencialmente los Estados Unidos, y traerlos acá a Cuerpo de Rey para que pudieran manejar, para que pudieran también entrenar a personal dominicano en relación a algunos de los más avanzados aparatos de la época. Transcurridos los años siguientes, hay que decir que nuestro país ha tenido siempre una situación de una economía que, aunque crece, no crece a la par de su potencia, no crece a la par de lo que bien pudiéramos lograr con las capacidades adecuadas. El gasto militar de cada nación se parece a qué tan próspero puede ser en el caso de las democracias, o a qué tan lunático puede ser un gobernante en el caso de las dictaduras. Las dictaduras pueden darse el lujo de ocupar una gran parte de la riqueza de una nación sin preocuparse por lo que se está gastando a lo mejor en salud, en educación, en otras partes. Eso pasa obviamente en las dictaduras que tradicionalmente hubieron en el mundo durante el siglo XX, y en las pocas que quedan, esencialmente el caso norcoreano o algunas otras naciones del mundo donde todavía quedan tiranuelos, es evidente que el gasto militar suele ser desproporcionado. Las dictaduras todas, de derecha, de izquierda, tratan de convertir a la sociedad en un cuartel, y tratan, en la medida en que ese proceso se profundiza, de hacer del uniforme militar y policial, que por cierto muchas veces tiene el mismo régimen en esas situaciones, hacer valer por esa vía la condición de ser un poder incontestable, incuestionable. En el caso de los países democráticos, en el caso de las naciones democráticas del mundo, no hay duda de que la defensa pues conforma uno de los principales capítulos en cuanto al gasto público. Naciones que incluso usted tiene en mente son muy pacíficas, y hay gente que llega a creer que no tienen fuerzas armadas, lo cual no es cierto, suelen tener un capítulo militar avanzado, caro, pero generalmente que mantiene ejércitos, sobre todo en esta época, que son más pequeños que los de hace 50, 60 años en cuanto a número, pero altamente profesionalizados, con grandes números de reservas de ciudadanos que tienen el entrenamiento para, en caso de ser necesario, ser llamados a formar parte de una fuerza ya regular, tanto para defenderse como para desplazarse a otras partes. Y básicamente vivimos una época en la que sobre todo hay un enorme uso de la tecnología. Países de distintas partes del mundo, sobre todo los que tienen un gran capítulo en materia defensiva, gastan, por ejemplo, muchísimo más ahora en el tema de la guerra aérea, tener una buena fuerza aérea, tener grandes capacidades de los sistemas antiaéreos, tener una buena cantidad de radares, tener unidades especiales, sobre todo que puedan enfrentar amenazas como el terrorismo, y que puedan sobre todo recolectar, reunir información. La guerra no es una distracción, es cara, muy cara.
Y naciones, mencionaba yo ahorita que nosotros tenemos en nuestra mente por pacíficas, como el caso de Japón, por ejemplo, cuya ley posterior a 1945 le prohibía, entre comillas, tener un ejército. Sin embargo, desarrolló un concepto para engañar a la propia legislación de fuerzas de autodefensa. Con esas fuerzas de autodefensa, por ejemplo, el imperio japonés tiene el cuarto gasto militar más alto del mundo, quinto. Tiene algunos de los equipamientos más modernos del mundo, y esto lo hace a la luz de que su región, en materia geopolítica, tiene varios dolores de cabeza. Tiene la situación norcoreana, tiene una potencia china en enorme crecimiento, tiene disputas geográficas, como son algunos archipiélagos, algunas islas, sobre todo su parte norte. De manera que incluso un país que se reconoce en el mundo el día de hoy como pacífico, pero muy próspero por su comercio, por su desarrollo, tiene un gasto militar importante, muy alto, porque intenta con esto de alguna manera equilibrar tanto sus obligaciones para con sus ciudadanos como las obligaciones que de manera estratégica tiene con sus socios internacionales. ¿Qué potencial peligro tiene la República Dominicana en cuanto a su defensa? Claramente ya no estamos en la época de la Guerra Fría, donde el miedo más terrible de los militares graduados en la trágicamente célebre Academia de las Américas, y donde básicamente se les entrenaba esencialmente para enfrentar la insurgencia interna, léase el peligro del foquismo guerrillero, netamente de inspiración cubana, a partir del proceso de Cuba de 1959. Ese proceso llevó a las Fuerzas Armadas de América Latina y a las de República Dominicana, más que a prepararse para enfrentar a otras naciones, a otros países, lo cual escasamente ocurrió en nuestra América de los años 60 para acá. Hubo tal vez la guerra del fútbol en Centroamérica, el proceso de guerra de las Malvinas, que fue un caso muy sui generis, muy fuera de lo normal, entre Argentina y el Reino Unido, el conflicto del CENEPA entre Ecuador y Perú, que no es, insistimos, algo que vaya a pasar todos los días, algunos conatos que más que nada se han quedado entre enfrentamientos verbales entre gobernantes, algún tipo de presión, a veces algún miedo, algún movimiento militar hacia las fronteras, la crisis del canal del Beagle entre Chile y Argentina. Pero en general, América Latina, sus ejércitos han estado más que nada diseñados, conformados para tratar de detener la insurgencia hacia lo interno. Es más, la industria armamentística de nuestra América Latina, que existe, Argentina, Brasil, Chile, son grandes fabricantes de armas, están casi todas ellas todavía evolucionadas hacia enfrentar la insurgencia. El propio modelo de avión Tucano que tenemos, y que ahora está, por cierto, leí la información de que se habían movilizado los Tucanos hacia el área de la frontera, básicamente se diseñó como un avión para enfrentar una guerrilla selvática en un país como Brasil, enorme, con una enorme proporción de selva. Ahora, ¿qué enfrenta la República Dominicana? ¿Cuál es el reto más importante? Bueno, enfrenta una situación fronteriza que suele ser altamente inestable, donde tiene que enfrentar la trata de personas, donde tiene que enfrentar el comercio generalmente ilícito de bienes que ya sean que salgan de República Dominicana, el caso de vehículos y de otros bienes muchas veces hurtados a sus dueños, o el caso de la entrada a través de Haití de bienes que deberían o pagar aranceles o que tienen algún tipo de control fitosanitario y que entran por esa área. Esa situación, hemos dicho otras veces, más que con un militar uniformado y bien armado, lo cual pienso es bueno, y nuestro país ciertamente necesita alguna fuerza de contención, más que eso se necesita un diseño inteligente de nuestra frontera. Ya hemos dicho que no es solo quedarse en el tema del muro, que está muy bien, es hacer un muro de construcción relacionada a nuestras aduanas, a nuestras áreas de comercio y de mercado, tratar de multiplicar lo que ha funcionado, como por ejemplo el mercado de jabón, que ha sido uno de los más prósperos. ¿Qué enfrentan nuestras Fuerzas Armadas también, además de la posibilidad de una frontera inestable con un país como Haití, que vive en una, digamos, consistente e interminable crisis hacia lo interno, y que siempre se tiene el temor a que estalle más de lo que estalla, pienso yo, y que expulse oleadas interminables de personas que vienen hacia este lado, algo que desde los años 90 se viene hablando, sobre todo cuando se le dio el golpe a Aristide, recuerdo muy bien. Bueno, ante la posibilidad de tener esas oleadas incontenibles, que yo pienso que muchas veces también suele gente que solamente tiene ese discurso sacarlo de vez en cuando de la gaveta, también enfrentamos el narcotráfico. El narcotráfico, que ya mencionamos, que también tiene una presencia en la frontera, no lo duden. Haití tiene, sobre todo en su zona sur, una tierra de nadie que ha sido altamente aprovechada por el narcotráfico que proviene de América del Sur, donde por un tema de proximidad nuestras costas, sobre todo en nuestra parte sur, se han visto afectadas. Ese es el gran reto que tiene, por ejemplo, la Armada Dominicana, antigua Marina de Guerra. No es otro. Nosotros en estos momentos, yo no creo que ninguna potencia y el imperialismo, por lo menos a la antigua,
Hoy existen quizás otros mecanismos. No parece interesado en hacer hoy invasiones y ocupaciones largas, al menos en esta zona. Ahora, nuestra Armada sí tiene que enfrentar, al igual que la posibilidad de tener una fuerza aérea con radares y equipos, tiene que enfrentar la amenaza al territorio más importante, que es el narcotráfico, los narcovuelos. La posibilidad de que el narcotráfico, dentro de su ruta de abastecimiento, en dirección hacia el norte, hacia los Estados Unidos, como el gran país consumidor que es, o los mercados de consumo, aunque menores, activos, que hay en nuestros países, es hacia eso que tenemos que defendernos. Ahora, para que eso ocurra, nosotros hemos reclamado otras veces, pero hablando más de la policía, la necesidad de la reforma de Fuerza Armada y Policía Nacional, la estandarización de los equipos, la estandarización del armamento, la estandarización del entrenamiento, sobre todo abocado a lo que otras naciones ya hicieron. Costa Rica no tiene ejército, por ejemplo, pero tiene una fuerza policial fuerte, bien entrenada, bien armada, con unas capacidades de choque, sobre todo de sus fuerzas especiales, que no tienen nada que envidiar incluso a algunas fuerzas de América Latina que sí tienen el nombre de ejército. Y digo el nombre porque pueden llamarse como quiera, lo importante es cómo operan en el terreno y qué seguridad le pueden brindar al ciudadano para proteger vidas, para proteger propiedades y para que el Estado de Derecho, insistimos, no aparezca en la frontera de vez en cuando, sino que sea permanente desde que se entra a territorio nacional. Importante esto, manejarlo con criterio, tratar de no ir a la frontera como se está yendo ahora, quizás con una fuerza que pueda quizás a lo mejor cometer algún error, que podría salir muy caro, sobre todo en términos de imagen, hacia la República Dominicana. Tratar de hacer de nuestro ejército, señores, algo que sea mucho más útil, y esa utilidad que pueda verse en la dificultad que tenga el crimen organizado para acceder a nuestro país a través de nuestras costas y fronteras terrestres. Vámonos a la pausa, Francis.